Levante sus brazos y diga: toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada a Jesucristo. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Muy bien, vamos a tomar nuestra Biblia, la vamos a poner en nuestra mano derecha, la vamos a poner en alto y diga junto conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará a mi corazón. Estoy listo para confesar que Dios es mi Padre, que Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, que el Espíritu Santo es mi ayudador, que soy salvo por la sangre de Cristo y por nada más. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Voy a recibir la única, total, absoluta, inmutable, inconmensurable palabra de Dios. No volveré a ser el mismo. Repita: nunca, nunca, nunca volveré a ser el mismo. Yo comunicaré, yo invitaré, yo hablaré a todo el mundo del maravilloso amor de mi Dios y del sacrificio perfecto de Jesucristo, mi Salvador, con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto que hacemos es una declaración de fe. Estamos haciendo una declaración de fe de en quién creemos, en quién hemos creído y qué es lo que estamos dispuestos a hacer en su nombre. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias, Señor. Y tenemos un gran mensaje en la palabra del Señor. Nos dice el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 11 al 13. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y nos dice el capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Alabemos al Señor. Gracias, Jesús. Padre, gracias te damos por tu palabra preciosa. Tú quieres hablarnos a nuestra mente y a nuestro corazón. Quieres decirnos cosas y cosas muy importantes, porque nos encontramos en los tiempos finales, antes de la venida de Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos que ponernos al corriente, tenemos que estar listos para esa venida de Jesús en los aires. Padre, perdona nuestros muchos pecados y miserias, perdona nuestras faltas, malas actitudes y maneras, toda forma de comportamiento que te desagrade, perdona nuestra falta de oración, nuestra falta de lectura de tu palabra o el menoscabo de ellas. Y perdónanos. Perdona todo pecado, consciente e inconsciente, que tenemos. Quita de nosotros un comportamiento de bebés espirituales y llévanos a la madurez en Cristo Jesús.
Ayúdanos a dar a conocer este mensaje hasta los confines de la tierra. Te lo suplicamos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 5 de la tarde, hora del Reino Unido, 6 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 7 de la tarde, hora de Jerusalén, 3 de la mañana, hora de China, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. En esta ocasión vamos a estar hablando de un hombre singular que se llamaba Noé. Dice la palabra de Dios que Dios lo encontró justo en su generación. Realmente, si nosotros analizamos la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que Dios nos habla de dos hombres importantes de fe, dos personajes que estuvieron dispuestos a cambiar su generación. Uno de ellos fue Noé, el otro fue Abraham. Y los hijos de Dios repetimos Noé y Abraham. Son dos ejemplos muy importantes de padres de familia. Y también tenemos la contraparte de Noé fue Lot. Lot fue exactamente lo opuesto a Noé. Como ustedes saben, en días recientes nosotros tuvimos en nuestra ciudad un clima de violencia, una situación tremenda que se presentó en una escuela del noreste de nuestra área conurbada de Monterrey, y en ella pues un jovencito de 15 años sacó una pistola y le disparó a 3 o 4 de sus compañeritos y a la maestra. Como resultado de eso, pues unos dicen que están graves, otros dicen que ya murieron, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que algo pasó, y este algo que pasó fue un trabajo de demonios. ¿Por qué? Porque en ese hogar no había palabra de Dios, porque en un hogar donde hay palabra de Dios no pasan esas cosas. Un hogar donde uno de sus miembros, este hijo, presa de trabajo de demonios, no por un día ni de dos, eso es trabajo de demonios por años, cayó en este estado de no importarle su vida ni la vida de los demás. Y entonces es por eso que ahora estamos meditando de la importancia que la palabra de Dios esté en nuestros hogares. Y al ver esta escena del arca de Noé, pues debemos reflexionar que Dios controla la naturaleza. Y los hijos de Dios repetimos, Dios controla la naturaleza. Saben, nosotros tenemos un gran mensaje. El mensaje de la salvación y de la vida abundante del Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros no compartimos una religión, estamos compartiendo una relación. La vida de Jesucristo. Y Cristo Jesús es la respuesta para todos y cada una de tus necesidades. No importa si tu necesidad es de salvación, de sanidad, liberación, bendición, Cristo es la respuesta. Y la palabra del Señor es nuestro libro que nos enseña todas esas cosas. Déjame decirte algo, a veces alguien dice, bueno, pues Dios no sana porque tal o cual persona no se sanó. Bueno, déjame decirte que la voluntad de Dios es que todas las personas seamos sanas. A veces Dios, por alguna razón, decide que tal o cual persona vaya a su presencia, la cual definimos como la sanidad total. Porque una persona que pasa de esta vida a la eternidad ya no va a sufrir, va a descansar, no va a derramar lágrimas, no va a pagar los recibos de la luz. Diga gloria a Dios. Porque nos cae un recibazo de esos o un gasolinazo. Y bendito sea el Señor Jesucristo.
Algunas personas dicen, sí, pero no va a disfrutar de esto y del otro, sí, pero va a descansar. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios que es mejor estar con Cristo que estar aquí en la tierra. Así es que bendito sea el Señor, y que si estamos aquí en la tierra es por causa del Evangelio, dice Filipenses en el capítulo 1. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios de traer un desastre natural como el día de ayer? Bueno, el propósito de Dios es despertar a las personas. Y los hijos de Dios repetimos, despertar a las personas. Ese es el propósito de Dios. A veces nosotros necesitamos un sangoloteo, necesitamos que nos estrujen, necesitamos que nos despierten. Y a veces no reaccionamos de ninguna forma y entonces Dios hace cosas. Y los hijos de Dios repetimos, Dios hace cosas. Y una de las cosas que hace es tocar la naturaleza. Y a mí me gusta bastante cuando hay rayos, truenos, ruido así bastante, ¿verdad? Salgo así a la ventana y le digo al Señor, dale más fuerte, dale más fuerte, dale más fuerte para que despierte la gente. Porque cuando nosotros, oiga esto, cuando nosotros no podemos controlar nuestras circunstancias, necesitamos de Dios. Es cuando nosotros verdaderamente vamos a reaccionar y vamos a manifestar nuestra necesidad de Dios. Pero cuando todo está bien, cuando no pasa nada, todos estamos bien en casa, nadie está enfermo, tenemos dinero, tenemos un BMW a la puerta, un Volvo en la cochera, pues, ¿quién necesita de Dios? Cuando todos estamos sanos, todos estamos en la escuela, todos estamos más o menos bien. Y dele gracias a Dios porque está vivo y sano. Ese es lo máximo, lo máximo. Si en casa están vivos y sanos, dale gloria a Dios. Que te falta eso, te falta lo otro, no importa. Estamos vivos, estamos sanos. Y los frijolitos son muy sabrosos con una tortillita de maíz y una salsita picosa. Bendito sea el Señor, y si se puede con una lay. Ya saben. O mejor la no light, la regular, porque esa tiene más calorías. Tiene una caloría por cada centímetro cúbico. Así es que ya te imaginas, te tomas 350 ml, son 350 calorías que van para adentro de tu cuerpo, ¿verdad? Son bastantes. Entonces, mis amados, demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Lo pasado, pasado, y tenemos que caminar y saber que tenemos un gran mensaje. Porque ese mensaje es el mensaje de Jesucristo. Entonces Dios a veces tiene que permitir cosas en nuestra vida, tiene que permitir cosas en la naturaleza para despertarnos y traernos a la realidad de Jesús. Y mis amados hermanos, Dios estuvo en control de cada gota que cayó en tiempo del diluvio. Él la envió por su provisión directa y como un juicio por el pecado. Un juicio por el pecado. Cuando Dios se dio cuenta de la condición que se encontraba la tierra en tiempo de Noé, mandó un diluvio. Cuando Dios se dio cuenta de la maldad de las ciudades de Sodoma y Gomorra, mandó destrucción sobre ellas. Y eso cuando en tiempos de Coré, Datán y Abirán, que se rebelaron contra Dios y contra Moisés, Dios permitió que se abriera la tierra y se los tragara. Y me viene la porción del Nuevo Testamento donde dicen los discípulos, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y destruya a estos que no te quieren escuchar? Yo me identifico con ellos, yo soy ese tipo de evangelista, ¿verdad? ¿No quieres oír? Que te caiga fuego del cielo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, debemos de saber que hemos sido llamados a salvar y no a condenar. Así es que bendito sea el Señor Jesucristo, tenemos un gran mensaje, tenemos un gran Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que usted debe estar contento. A ver, haga ensayos de sonrisa, David, enseñe las piezas que tiene y las que no tiene. Algunos no les faltan piezas, les falta toda la recámara completa y la sala. Mis amados hermanos, el mundo no sería el mundo que estamos viviendo si la palabra de Dios haya cenido en cada hogar.
El día de hoy asesinos y violadores andan por la calle sin temor de Dios ni de la ley. Esto es el resultado del mal uso de la tecnología. La tecnología ha hecho que venga nuestro hijo y para quitárnoslo de en medio, ahí está el celular, ya está el iPad, ya está la tablet, y ahí está la televisión. Entretente ahí y evadir nuestra responsabilidad como padres. Ese es el resultado o la razón de que veamos este resultado de situaciones que luego no podemos controlar. De modo que el mundo se ha convertido en una masa de asesinos y de violadores que no tienen temor de Dios, ni de la ley de Dios, ni nada. Pero mis amados hermanos, el día va a venir cuando cada persona estemos frente a Dios y demos cuenta de nuestros actos. Dice Ezequiel en el capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. Repítala junto conmigo, el alma que pecare, esa morirá. Una vez más, el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que nos dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Tu último respiro aquí va a ser tu primer respiro allá. Diga gloria a Dios. ¿Por qué? Si tienes a Jesucristo como tu Salvador personal. Dios envió el diluvio como un juicio por el pecado. Dice Génesis capítulo 6, versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Tremenda palabra de Dios. Y nos dice el versículo 17, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Tremenda palabra de Dios. De modo que Dios tiene un juicio por el pecado. Cuando nosotros estamos viendo al pecado reinar, podemos estar seguros que el juicio de Dios viene. Y acuérdese que el juicio de Dios viene a la tierra en la forma de la tribulación. Y la tribulación está a las puertas. Y antes de la tribulación viene la venida de Jesucristo por su iglesia. Viene el rapto, el arrebatamiento. Y yo quiero preguntarte, ¿estás listo? ¿Estás listo para ser arrebatado? ¿Estás preparado? Uno no está preparado sentado en la casa viendo la televisión. No, para nada. Uno no está preparado yendo a trabajar, ni yendo a estudiar. Uno está preparado orando, leyendo la palabra del Señor, testificando, levantando obra para Dios. Es como tú puedes estar preparado. Y nosotros tenemos un gran llamado, un gran mensaje, y tenemos a Jesucristo, quien es el representante de ese mensaje, un gran mensajero celestial que es Cristo y el Espíritu Santo. De modo que la gente de la generación de Noé pensaron que estaba equivocado y permanecieron con la gente social y políticamente correcta. Noé predicó un mensaje, ¿sabe por cuánto tiempo? Por 120 años. No 120 días, no 120 horas, no 120 segundos o minutos. 120 años Noé estuvo predicando y predicando y predicando. ¿Por qué sabemos que estuvo predicando 120 años? Porque se tardó 120 años en construir el arca. Bastante tiempo, ¿verdad? Y es que el arca era un barco gigantesco, de gran tamaño, donde había espacios para todos. Entonces, Noé estuvo predicando durante esos 120 años y no pudo alcanzar a toda su generación para Cristo, pero pudo ganar a 7 personas. Y los hijos de Dios, repetimos, a 7 personas, que fueron su esposa, sus tres hijos y sus 3 nueras. Entonces fueron la esposa, 3 hijos de Noé, las 3 nueras, ¿cuántos vamos? 7, y Noé, 8. 8 personas que fueron salvas.
Así es que, mis amados hermanos, Noé no tuvo mucho éxito como predicador. Noé es la tranquilidad de cada misionero fracasado. Porque dicen, hombre, pues yo no estoy ganando las almas, pero tampoco Noé. Noé no ganó las almas y estuvo predicando 120 años. Yo quiero decirle que nosotros tenemos un mensaje diferente. Y los hijos de Dios repetimos un mensaje diferente. Tenemos un mensaje de acción, un mensaje de muévete. Y hay una gran diferencia entre el mensaje que nosotros predicamos y el mensaje de la religión. El mensaje de la religión es quédate ahí. ¿Verdad? El mensaje de la relación es muévete, muévete, muévete. Bendito sea el Señor Jesucristo. La gente se reía de Noé. ¿Hasta cuándo? Hasta que empezó a llover. Dicen algunos que en tiempos de Noé, o sea, desde el principio del Génesis, desde Adán y Eva, hasta Noé, no llovía, sino que la tierra era regada por vapor de agua que subía de la tierra. De las profundidades de la tierra se esparcía esa humedad y entonces se regaba las plantas. Entonces ellos nunca habían visto llover, nunca habían visto un río, un lago, mucho menos el mar. Y en medio del desierto ahí estaba Noé construyendo un arca. Así es que ya te imaginarás que toda la gente se estaba burlando de él y burlando de él y burlando de él. ¿Cuánto soportarías tú que se estuvieran burlando de ti? Noé aguantó 120 años de burlas, gritos y demás cosas mientras estaba construyendo el arca. Y vamos a ver enseñanzas que tenemos a través de esta arca de salvación. La primera enseñanza que tenemos cuando hablamos del arca es que el arca nos habla de que hay un tiempo de gracia. Y déjame decirte que ese tiempo de gracia es ahora. Estamos en un tiempo de gracia. De hecho, esta dispensación en la que estamos nosotros, este periodo de tiempo, se llama dispensación de la gracia, dispensación de la iglesia o dispensación del Espíritu Santo. Y entonces, mis amados hermanos, nos está hablando la palabra del Señor que hay un tiempo para ser salvo. Dice por ahí la segunda carta a los Corintios en el capítulo 6, dice, porque he aquí el tiempo aceptable, he aquí el día de la salvación. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ese es el tiempo que tú tienes para arrepentirte y entregarle tu vida a Jesucristo. No vaya a ser que vengas un domingo a la iglesia y te encuentres así nada más unos cuantos y resulta que ya nos fuimos. Y se quedaron los perdidos, se quedaron aquellos que venían pero que no habían tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, mis amados y amadas, necesitamos entregarle nuestro corazón a Jesucristo y estar seguros que lo hemos hecho. De modo que esa arca nos habla de que hay un tiempo de gracia y que ese tiempo de gracia está por terminar. La iglesia de Cristo ha estado predicando por 2000 años este mensaje, el mensaje de que Jesucristo viene. Y dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Fíjese lo que dice. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Hebreos, Santiago. Primera de Pedro, segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 4 nos dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, esto es los patriarcas, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mis amados hermanos, todo mundo dice, no, pues, ¿desde cuándo que nosotros sabemos que Cristo va a venir, que Cristo va a venir? Pero no viene. Pero ese es exactamente lo que dice aquí. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Quiere decir de su venida. Porque desde el día en que los padres, es decir, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, fallecieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Atención, versículo 5. Estos ignoran voluntariamente, ¿qué dice voluntariamente?
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando de Noé y del diluvio universal. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Son mensajes subliminales de la palabra del Señor, mensajes codificados. El hombre tiene sobre la faz de la tierra 6000 años. Desde hace 6000 años que Adán pisó la tierra. Y hasta el día de hoy estamos precisamente en el año 5777. Curioso, ¿verdad? 7 es el nombre de Dios, el número de Dios, número de plenitud. Entonces estamos en el 5777. Es el año judío. Y tenemos 5777 años de que Adán pisó la tierra. Y nos dice la palabra del Señor: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que estamos bíblicamente por terminar el año 6000. Y no diga, bueno, si estamos en el 5777, pues nos faltan poco menos de 300 años. Vamos a agarrar la milonga, ¿verdad? Pues para el 6000 faltan como 300 y vamos a agarrar el tango y la milonga y la guaracha y el mambo. Al cabo el Señor tarda en venir. Quiero decirte que Dios puede contar como Él quiera contar. Lo importante es que tú y yo estemos listos, que estemos preparados. Dice la palabra del Señor que otros, el escritor humano de la carta a los hebreos, probablemente Apolos, que escribió para los judíos cristianos, los judíos mesiánicos, los judíos convertidos a Cristo de la dispersión, aquellos que estaban en el día de Pentecostés, partos, medos, elamitas del Ponto, Bicinia, Capadocia y todos esos, son a los que les escribe el apóstol Pedro esta carta. Lo mismo, la carta a los hebreos es para ellos también. Entonces nos dice la palabra que, mis más amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Conclusión, ¿estás preparado? Conclusión, ¿estás preparado? ¿Estás listo para ir a la presencia del Señor? Bueno, podemos estar yendo a la presencia del Señor por el rapto o por la muerte. Sabemos que mueren niños, mueren jóvenes, mueren adultos jóvenes, adultos medianos, adultos viejos, ancianos. Estás esperando que se muera un anciano y no, se muere alguien más joven. Los ancianos, pues pensamos que estamos más cerca de la muerte que los más jóvenes, pero ¿quién te dice que así va a ser? Montones de niños que mueren y jovencitos que mueren, y tú y yo necesitamos estar listos, preparados. Y no nada más viniendo el domingo a la iglesia, sino haciendo trabajo para Dios, testificando, ganando las almas. Invitando personas. ¿No puedes invitar personas a la iglesia? Claro que sí, eso es lo menos que puedes hacer, ¿verdad? Esa es la manera más pobre y más simple de testificar. Vente, te invito a que oigas un mensaje diferente, un mensaje que te llegue al corazón, un mensaje cambiavidas, no atole con leche, ¿verdad? Lo mismo, pan con lo mismo, pan con lo mismo. Te vas 5 años, regresas lo mismo. Te vas 15 años, regresas lo mismo. Aquí no es lo mismo. Aquí cada día es diferente. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Claro. Nosotros tenemos cerca de 30 folletos diferentes para testificar. Y esos 30 folletos están hechos
en base a necesidades específicas de la sociedad, del género humano, del infierno, del cielo, de cómo es la salvación, si la salvación es por fe, por obras, cómo es la salvación, de personajes del anticristo, el falso profeta, en fin, tenemos muchos folletos diferentes. ¿Quién podrá remendar mi corazón con el alma en un hilo? Infinidad de folletos, el secreto de la felicidad, que fue nuestro estandarte por muchos años, y luego tuvimos tal como eres, the way you are, tal como eres, el Señor te quiere. El Señor te quiere ganar, te quiere convertir, te quiere salvar. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que el tiempo de gracia está por terminar. ¿Qué quiere decir que el tiempo de gracia está por terminar? Bueno, que se acaba el tiempo. La gracia es aquello que nos falta a nosotros. Nosotros, pues lo que nosotros podemos tener son obras buenas y malas, pero la gracia procede de Dios. La salvación es por gracia, la salvación es por medio de la fe. No es algo que nosotros hagamos, sino es un don que Dios nos da cuando nosotros oímos la palabra del Señor, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Póngase muy listo con la cámara porque voy a estar brincando. Entonces, mis amados hermanos, tenemos un gran mensaje, el mensaje de Cristo Jesús que nos ha sido confiado. El mensaje que puede solucionar los problemas de la humanidad. ¿Por qué? Porque Jesús es la solución. Bendito sea Jesucristo. Mis amados hermanos, el día va a venir de la misma manera en que Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé quien cerró la puerta del arca, y en esto están bien algunas películas que han hablado sobre el diluvio universal, sobre Noé, sobre el arca, que se ve que la puerta del arca se cerró. No fue Noé quien cerró la puerta, fue Dios que dijo, finish, se terminó, no más. Y así también, en esta dispensación, Dios va a cerrar la puerta de la salvación y va a decir, finish, el tiempo ha terminado. El tiempo para ser salvo ha terminado. La última canción ha sido cantada, el último mensaje ha sido predicado. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Noé no podía abrir la puerta porque Dios la había cerrado. El día de gracia había terminado. Lo mismo ahora, el tiempo de gracia está por terminar. Dios nos dio la oportunidad para que cada hombre, mujer y niño pueda ser salvo. En aquel tiempo los malvados se dieron cuenta que el nivel del agua crecía y crecía. Aún los más fuertes cayeron en terror, llevaron a sus mujeres y a sus hijos a las montañas, vieron sus casas flotar, vieron los animales flotar, vieron sus posesiones flotar, vieron los cuerpos de sus vecinos flotar. Increíblemente el agua continuó cayendo hasta los picos más altos. Y la última cosa que vieron fue el arca yéndose para el lugar opuesto donde ellos estaban. Mis amados hermanos, esa arca no era bonita. ¿Quién sabía eso? Esa arca no era bonita, era una arca rústica, de madera, no muy trabajada, aunque ya para el tiempo de Noé, acuérdese que hubo una maldición sobre la tierra. Y esa maldición terminó precisamente con Noé. Ya en el tiempo de Noé, Dios les permitió a los humanos poder tener herramientas. Pero claro, no tenían Black & Decker, ni tenían Urrea, ni tenían una de esas, ¿verdad? Sino tenían herramientas muy simples, muy rústicas. Y aquella arca era una arca rústica, simplona, sin chiste. Pero era un arca donde cabían las personas que Dios quería que cupieran y los animales. Acuérdese que Dios puso una pareja de cada animal. Así es que ese tiempo de gracia está por terminar el día de hoy también. Así como se terminó el tiempo de gracia en el tiempo de
Noé, así también el tiempo de gracia está por terminar ahora. La última cosa que vieron ellos fue esa arca. Aquel objeto inexplicable que parecía raro y tonto y loco, era la única manera de salvación. Y solamente Noé y 7 miembros de su familia fueron salvos, porque ellos hallaron gracia ante los ojos del Señor y su familia fue a un lugar de seguridad. Y ese es el trabajo de nosotros como padres de familia, llevar a nuestra familia a un lugar de seguridad. Y ese lugar de seguridad es en el arca. El arca simboliza a Jesucristo. ¿Me va comprendiendo? Llevar a nuestra familia al arca es llevar nuestra familia a Jesucristo. Así es que esa es la tarea de cada padre de familia. Donde no hay padre de familia, pues de la madre. Tenemos un cometido, llevar nuestra familia a Jesucristo. Ser cristiano no es venir los domingos a la iglesia. Ser cristiano es ser como Jesús. La palabra cristiano significa alguien que es semejante a Jesús. Entonces tú y yo nos tenemos que parecer a Jesucristo en cómo vemos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, qué hacemos. Todo debemos ser como Jesús. Yo me acuerdo en los primeros años de mi ministerio leí un librito que se llamaba Imitación de Cristo. Nunca lo voy a olvidar. El autor es Tomás de Kempis. Y yo decía un librito así chiquito como Camino, así un librito chiquito. Y yo decía, imitación de Cristo, imitación de Cristo. Pues a Cristo no hay que imitarlo. Y yo me quedaba con eso, pero hoy caigo en cuenta que nosotros debemos ser un ejemplo, como Jesucristo. Como Jesucristo. Ser cristiano significa ser como Cristo. Y debemos ser como Cristo en todas las cosas, como hablamos, como vemos, como tocamos, como nos comportamos, lo que hacemos, todo debe ser como Jesús. Entonces, la primera enseñanza es que el tiempo de gracia está por terminar. Segunda enseñanza, el arca era el único medio de salvación. Y los hijos de Dios repetimos, el arca era el único medio de salvación. No 2 arcas, no 3 arcas, no 4 arcas, una sola arca. Una sola arca era el medio de salvación. Y esa arca representa a Jesucristo. El arca era el único medio de salvación. Una sola arca. Y cada persona, cada animal, cada pájaro de la tierra, oiga usted, perecieron ahogados. El agua cubrió la tierra por 120 días. Estuvo lloviendo por 4 meses. Y los hijos de Dios repetimos por 4 meses. 4 meses estuvo lloviendo, 120 días. Fíjese, aquí vamos sabiendo la relación. 120 años predicó Noé, 120 días llovió. Curioso, ¿verdad? Mismo número. Y el agua subió y cubrió la tierra por esos 120 días. Las bestias y los insectos, los elefantes y las serpientes y todos los animales, todos se ahogaron, menos las parejitas que estaban en el arca. Bendito sea el Señor Jesús. El arca era el único medio de salvación y la Biblia nos presenta a Jesucristo como el único Salvador. Dice el Señor en su palabra, Juan 14, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, alguien diga nadie, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el único Salvador. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado otro nombre a los hombres por los cuales puedan ser salvos. Solamente un nombre, no Buda, Confucio, Mahoma, no, Jesucristo. Solamente un nombre para ser salvos. Y déjame decirte, así como Jesús es el único camino
la verdad y la vida, solamente a través de Él está la salvación. Nos dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Vamos a ir a él. Nos dice: esto es lo que nos habla respecto a la religión. Dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Nuestra fe no es una fe de velas humeando, de incienso. Nuestra fe no es una fe de vestiduras lujosas, ni gorritos hermosos, sino que nuestra fe es una relación con Jesucristo. Bendito sea el Señor. No es algo externo, no es un ritual, no es una letanía, no es una liturgia, es una relación. La religión te decepcionará, Jesucristo te levantará. Bendito sea el Señor Jesús. Dice Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Mis amados hermanos, nos dice el escritor humano de la carta a los Hebreos, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Quiero preguntarte, ¿estás descuidando esta salvación? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás testificando? Quiero decirte que puedes estar confundido y creer que la vida cristiana es trabajar, que la vida cristiana es ir a la escuela, que la vida cristiana es tener una familia. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es testificar de Jesucristo, vivir a Jesucristo en nuestra mente, en nuestros ojos, en nuestro corazón, en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser un ejemplo de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, vamos a leer el versículo 2, dice: pues porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Mientras estoy hablando, hay personas que se están sanando. ¿Me está escuchando? Porque estoy predicando el Evangelio de Jesucristo. Estoy predicando la única manera de salvación, que es por medio de Jesús. Y entonces el Señor nos está sanando personas continuamente. Continuamente. No necesitamos hacer una campaña de sanidad. Se nos están sanando continuamente. Mientras vienen, se sanan. Y yo les digo, ¿por qué no pasas a dar testimonio? Ay, es que me dio vergüenza. Es que tengo pánico escénico. Es que me da mucha vergüenza decir de dónde fui sanado. Pues, ¿qué importa? Pues no digas de dónde fuiste sanado, solamente di que fuiste sanado. Amén. Entonces, todo el tiempo Dios está testificando que el mensaje que estás oyendo es un mensaje de verdad. Y eso es lo que nos dice aquí el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. De modo que, déjame decirte, tú no eres Superman. Él quiso serlo y acabó en una silla de ruedas. Y me refiero a Christopher Reeve. Christopher Reeve
el que la hizo de Superman en un montón de películas, pues terminó en una silla de ruedas y llegó a ser del hombre de acero al hombre sentado en una silla de acero. Y digo todo esto que pareciera ser una burla porque jamás confesó el nombre de Cristo. Jamás. Jamás confesó el nombre de Dios. Yo estuve pendiente de todas las declaraciones que él hacía grabadas en la televisión y jamás dijo, no es que Dios, yo creo en Dios, confío en Cristo, yo sé cuál es el camino. Nunca, nada. Gracias a Dios, ahora en esta toma de posesión de Donald Trump, que salió Franklin Graham, hijo de Billy Graham, y dijo, hay un solo camino, y es Jesucristo. Hay un solo mediador, que es Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Algunos mandaron una caricatura de Cristo con un montón de belices de regreso a la Casa Blanca. Porque durante 8 años, en el tiempo de Obama, salió la Biblia de las escuelas. Dejó de hablarse de Cristo, dejó de hablarse de Dios. Y cuando tú dejas de hablar de Dios, y dejas de hablar de Cristo, y dejas de hablar de los 10 mandamientos, entonces pones a una escuela y a una sociedad en manos de Satanás. Porque no hay un temor de Dios, no hay alguien que diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, durante esos 8 años, cantidades innumerables de abortos fueron practicados en los Estados Unidos. Y se les dio el favorecimiento a la comunidad LGBTQ. Ya no saben, cada vez le ponen una letra más. Q son todos los que son inconformes con la LGBT. Lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y la que tú quieras más. Hay Q, todo tipo de desviaciones. La Asociación Americana de Psiquiatría tenía clasificada la homosexualidad y el lesbianismo como desviaciones sexuales. Así es, como enfermedades psiquiátricas, por así decirlo, anormalidades. Bueno, en los últimos años tuvieron que borrarle. No sé cómo le van a hacer para emparejar los demás números, pero ya dejaron que el lesbianismo, la homosexualidad, la bisexualidad y el transgénero son formas anormales de comportamiento de un ser humano. Así es que en tiempo de Obama, la comunidad LGBTIQ corrieron por todos lados. Ahora no va a ser así. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Si queremos cambiar la vida de nuestros hijos y de la sociedad en que vivimos, debemos empezar enseñándoles que hay un solo Dios y un solo mediador, quien es Jesucristo. Que existe lo correcto y que existe lo incorrecto. Que la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Todo eso tenemos que enseñar. El humanismo dice, si te hace bien, hazlo. Y esa es la razón por la que pasó esta escena de crimen en nuestra sociedad. El humanismo enseña que no hay algo como el bien y como el mal, que no existe un libro de moral, de conducta. Déjame decirte, sí lo hay, es la palabra de Dios. La Biblia tiene casi 6,000 años y hay más enseñanza en un solo versículo que en todos los libros que existan en el mundo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, y es justicia pura. Demos gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. Gracias, Señor. El humanismo es una lancha rápida que está llevando a hombres, mujeres y niños, pero a las profundidades mismas del infierno. Necesitas bajarte y decir, algo no está funcionando, y dirigirte hacia Dios y a la Biblia lo más pronto que puedas, porque queda poco tiempo. Hay un solo Dios, quien es nuestra fortaleza. Hay un solo Dios, quien es nuestro Padre. Hay un solo Dios, quien es un amigo más cercano que un hermano. Hay un solo Dios, que es el esposo de la viuda y el padre del huérfano. No es el espiritismo, no es la magia blanca ni negra, no es la adivinación, no es el ocultismo, no es el esoterismo, no es el satanismo.
No es la religión, ninguna religión, porque la salvación viene solamente por medio de Jesucristo, quien es el Señor de la gloria. Demos honra y alabanza al Cordero. Primera enseñanza, el tiempo de la gracia está por terminar. Segunda enseñanza, hay una sola arca. Tercera enseñanza, ¿cuál es? Tercera enseñanza, en el arca hay lugar para todos. Y los hijos de Dios repetimos, en el arca hay lugar para todos. El arca fue un barco de gran tamaño, de modo que había lugar para todos los animales que Dios quiso en el arca, para el alto y para el bajo, para el grande y para el pequeño, para el fiero y para el débil, para todos había lugar. De modo que hay lugar para ti en la cruz. Hay lugar para ti en la cruz. Hay lugar para ti en la cruz. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Hay lugar. Hay un canto que me gusta mucho que dice, hay lugar para ti en la cruz. Hay lugar para ti en la cruz. Muchos ya están, pero aún hay lugar para ti en la cruz. Hay lugar para ti. Pero la puerta está por cerrarse. La puerta está por cerrarse. Mis amados hermanos. De modo que hay lugar para ti en la cruz. Cristo es nuestra salvación. Y su gracia incluye a todos los pecadores. Su salvación es para el menos y para el más pecador. Hay personas de mente cerrada que dicen la salvación es únicamente para los miembros de nuestra iglesia. Eso es completamente falso, porque la salvación no depende de una iglesia ni de una doctrina. Depende de la totalidad de la palabra de Dios. Depende de todos aquellos que hemos sido hechos salvos por creer en Jesucristo. Y estos no están contenidos en una iglesia, ni en dos, en una denominación, ni en dos, sino que se cuentan por cientos de millones a lo largo y ancho del mundo. No existe nada en la Biblia que diga que solamente una iglesia se va a salvar. Primera enseñanza, el tiempo de gracia está por terminar. Segunda enseñanza, hay una sola arca, hay un solo medio de salvación. Tercera enseñanza, hay lugar para todos. Cuarta enseñanza, la salvación es una salvación total. Y los hijos de Dios repetimos, la salvación es una salvación total. No hay nada en la Biblia que diga que la salvación es una salvación parcial. Y óigalo bien, que se pierde la salvación. La salvación no se pierde. Voltee usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, la salvación no se pierde. Hágale así como yo. La salvación no se pierde. Pero hágale bien, la salvación no se pierde. Dígale con parsimonia, con mímica corporal, la salvación no se pierde. Imagínate, si dice la palabra del Señor que el que recibe a Jesucristo es sellado por el Espíritu Santo, ¿cómo va a pasar de que ya fuiste sellado por el Espíritu Santo y luego te quita el sello? No, eso lo deben de saber muchos cristianos pentecostales que creen que la salvación se pierde. No se pierde la salvación, porque aquel que ha sido hecho salvo es salvo y se acabó. Ahora vamos a orar para que se le note que sea salvo, ¿verdad? Como dijeron unas hermanitas ahí de la Renovación Carismática, fueron con el padre a la iglesia y le dijeron, padre, venían unas chaparritas, no sé por qué así son muchas señoras, chaparritas, media gorditas, y vinieron, padre, venimos para que reciba el Espíritu Santo. Y entonces el sacerdote le dijo, ¿qué te pasa si yo tengo el Espíritu Santo desde el bautismo? De bebé, y luego en la confirmación, y luego en el sacramento de la reconciliación, y luego en la comunión, y luego en el sacramento del orden, y tal. Yo ya tengo el Espíritu Santo. Y entonces le dijo la hermanita, entonces, padre, vamos a orar para que se le note.
Así también hay cristianos que necesitamos orar por ellos para que se les note que tienen a Jesucristo. Porque si tienes a Jesucristo, enseñe los dientes así de gozo, porque tenemos a Cristo, tenemos una salvación muy grande, tenemos al Salvador y Señor de nuestras almas en nuestro corazón. Quiero compartirle uno de los versículos que más gozo me dan, que es Romanos 8:1. Romanos 8:1. Precioso versículo de la palabra de Dios que nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. ¿Me parece maravilloso? Es maravilloso. Hubo un tiempo en mi vida en que yo tuve dudas respecto a la existencia del purgatorio, que el único purgatorio que hay es cuando tomas tu leche de magnesia y entonces te vas al purgatorio de tu Niki o el gran trono, como le dicen algunos. Voy al trono, no me distraigan. Y entonces yo creía que tenía dudas de que existiera el purgatorio y Dios me dio este versículo, Romanos 8:1. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la enseñanza del purgatorio es que es un lugar con fuego y azufre donde te tatemas por unos 5,000, 10,000 años, ¿verdad? Ahí en un rosticero, ahí, y si te hacen muchas misas por ti y muchas oraciones, pues te van recortando años, pero mientras estás en el tostadero, ¿verdad? Ahí a la vuelta y vuelta del rosticero. Mis amados hermanos, toda falsa doctrina cae con la palabra de Dios. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto lo deben saber las personas. Las personas deben saber que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso significa no infierno, no purgatorio, no juicio de condenación. No existe en base a la palabra de Dios. Ahora déjame compartirte otro que está muy cerquita, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal? Justificados pues por medio de la fe, tenemos paz. Y quiero decirle que una persona que va al purgatorio no tiene paz. ¿Por qué? Porque la enseñanza es que en el purgatorio las personas están siendo atormentadas. Así es que en base a Romanos 5:1 y en base a Romanos 8:1 no existe el purgatorio. La única manera que hay es salvarte o condenarte. Y cada persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal está en camino del cielo. De gloria, honra y alabanza al Cordero. Este mensaje necesita ser predicado. Este mensaje necesita ser enseñado. Que hay una salvación muy grande y que esa salvación está en Cristo. Y que cualquier persona puede recibir salvación si quiere. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que hay una salvación total, una salvación muy grande. Tienes una nueva vida si has recibido a Jesucristo y un nuevo hogar que se llama la Nueva Jerusalén, donde vamos a ir y cantaremos por los siglos de los siglos. Cantaremos una nueva canción en las calles de gloria. Voy a ir yo y espero que tú también. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Hay una gran salvación, nos dice Juan 8, versículo 36. Atención. Yo predico como si fuera una película en Technicolor. Dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea Jesucristo. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Son los versículos 31, 32 y 36. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Hay personas que dicen que Cristo no ganó judíos. Entonces, ¿a quién le predicó? ¿A rusos? ¿A hindúes? ¿A vietnamitas?
No, les predicó a judíos. Dice la palabra, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De modo que una característica de aquel que es discípulo de Cristo es permanecer. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dile, una de las características de una persona que es discípulo de Cristo es permanecer. Tú te das cuenta que por lo que a veces una persona está viniendo, y luego ya no viene, y ya no vino, pues ponemos en duda su salvación. Porque una de las características de un discípulo de Jesucristo es permanecer, permanecer. Dice Juan 8:31, 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y fíjese usted que todo nos lo dice la palabra del Señor. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos dice la palabra del Señor en este versículo tan precioso, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Noé fue un padre que salvó a su familia. No ganó a la sociedad en la que vivió, pero ganó a su familia. Bendito sea el Señor. Supo que el desastre venía, como algunos de ustedes. Predicó por 120 años y solamente 7 fueron salvos de su familia. Hay un mensaje que el mundo debe oír y debe haber una pasión en el alma de cada padre, oiga usted, una pasión en el alma de cada padre para llevar a su familia al arca de salvación, llevarlos a Cristo Jesús. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos cuando va a jugar nuestro equipo favorito? ¿Verdad? Que ayer jugaron los Rayados o los Tigres. Contra el América. ¿Quién jugó? Tigres. Jugaron los Tigres. Entonces, les decimos a nuestros hijos, vénganse, vamos a ver el partido. Y entonces sacan los fritos y los chichos y los rancheritos y los totopos y las palomitas y los otros, ¿cómo se llaman? Los amarillos. Bueno, los charrones y los chetos. Y vénganse, vamos a ver el partido. ¿Por qué no les dices también, vénganse, vamos a leer la palabra de Dios? Con la misma pasión, con el mismo interés. Claro, eso debemos de hacer porque tenemos un gran mensaje. Yo ahora voy a enseñarle la palabra del Señor a mi nieto Pablo, el único hombre de mi familia, hasta ahorita. Entonces, para la gloria de Dios, le voy a testificar a él, lo voy a ganar, le voy a enseñar y lo voy a llevar a que predique la palabra de Dios. Y lo mismo con mis demás nietas. Así es que, mis amados hermanos, cada padre de familia debemos de tener pasión por el Evangelio de Cristo. Dios pone la responsabilidad espiritual en cada padre de familia, no en la iglesia, no en la escuela, mucho menos en la sociedad. La pone en cada padre de familia. Dice Efesios capítulo 6, versículo 4.
Fíjese usted, Efesios 6, versículo 4, nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos. ¿De qué manera podemos provocar a ira a nuestros hijos? Bueno, no hablándoles de la palabra del Señor, no enseñándoles la palabra, no llevándolos a Jesucristo, disciplinándolos mal. Y nos dice la palabra del Señor, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Eso quiere decir enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Disciplina y amonestación del Señor. Una vez más, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Proverbios capítulo 23, versículos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. ¿Qué dice que dijo? Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno. La palabra del Señor no dice que nosotros disciplinemos a nuestros hijos con pellizcos, cachetadas, chanclazos, cintarazos, no. Dice que tengamos una varita de virtud y les demos en esa prominencia posterior el glúteo mayor que tiene, ¿verdad? Que es una parte acolchonadita que cubre muy bien la articulación de la cadera, y entonces ahí en ese lugar le demos en sus pompitas, ¿verdad? Y le demos ahí su buena disciplina. ¿Cuánta disciplina es necesaria? La suficiente disciplina hasta quebrantar el orgullo. Si tú ves que el orgullo no es quebrantado, quiere decir que te falta disciplina. Alguno dirá, ¿yo qué hago si ya mis hijos están grandes? Bueno, pues aprenda técnicas de lucha libre. Yo me acuerdo ya, gracias a Dios, que no he tenido necesidad de darles disciplina. Ya acabé con mis hijas, con mis nietos. Y entonces, pero yo me acuerdo que todavía le daba disciplina a Hannah. Y entonces, pues está bien fuerte, olvídate, tiene unos huesones así tremendos, anchos los huesos, también algo de cuerpo, pero los huesos grandotes y muy fuerte. Y entonces, hija, te voy a dar disciplina. No, papá, no, te voy a dar disciplina. No, acuéstese. Y entonces le dejaba caer mi piernecilla, que en ese tiempo pesaba como 60 kilos, ¿verdad? Solo mi pierna, del lado izquierdo. Y entonces le hacía así, le bajaba las piernas y entonces agarraba la vara y 12 varazos, bien dados. Y entonces, bien dados. Ay, papá, ahora deme un beso, para que no se queden con el coraje, ¿verdad? Así es que, no, luego ya venían, papá, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Bueno, yo me acuerdo de una vez que discipliné a mi hija Lizzie. Quiero decirte que siempre nos va a faltar disciplina, siempre. Nunca va a ser suficiente la disciplina que demos a nuestros hijos, y te vas a dar cuenta con los años. Una vez me dice mi hija Lizzie, le di su buena disciplina, y al rato viene y me dice, papi, gracias. Porque yo siempre que las disciplinaba les daba este versículo, Proverbios 23, 13 y 14. Le decía, hija, ven para acá. Dios me bendijo con 3 hijas. Le decía, ven para acá, hijita. ¿Qué dice aquí? No rehuses corregir al muchacho o a la muchacha, porque si lo castigas con vara no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y entonces, pam, sus 12 varazos. Y entonces vino Lizzie, ¿verdad? Y me dijo, papi, quiero darte las gracias después de la disciplina. Digo, ¿por qué, hija? Porque tú no quieres que me vaya al infierno. ¡Wow! Y me dio un beso. Hasta el día de hoy no lo he podido olvidar, y ya mi hija tiene algunos años.
Así es que bendito sea el Señor. Los hijos crecen, uno es el que se queda siempre joven, ¿verdad? Nunca te vas a arrepentir de una disciplina dada. Y sí te vas a arrepentir de toda la disciplina que no hayas dado. Así es que empiece el día de hoy. Nuestros hijos necesitan ser criados en amor y disciplina. Si tú no guías a tus hijos con amor y con disciplina, tus hijos se van a volver unos monstruos. Me acuerdo una ocasión que estaba peleando una de mis sobrinas con uno de sus hermanos y era una piñata, yo estaba arriba con la piñata y volteé a ver abajo y estaban peleándose y de pronto mi sobrina se le hizo la cara así. ¿Qué te dije? Que le cambió la cara y se convirtió en monstruo. Sí, se puso más morena que lo morena que estaba, se puso negra. Nuestros hijos se convierten en monstruos si nosotros no los creamos en disciplina y amonestación del Señor. Tenemos que criarlos con amor y disciplina. Tenemos dos manos, la mano del amor, la mano de la disciplina. La mano del amor, la mano de la disciplina. Esta le da dulces, chocolatitos, paletas payaso, gomitas, ¿verdad? Esta es la de la disciplina. Tenemos que usar las dos manos. Cuando alguien te abrace, dile, usa las dos manos. Yo a veces no puedo por causa de la columna, pero yo daba unos abrazones así. Y hay creyentes que me dicen, dale más fuerte, dame un abrazo bien fuerte. Y siempre que alguien te vaya a abrazar, dile, tenemos dos manos, no más le hagas así, hazle con las dos manos un buen abrazo, ¿verdad? Tenemos dos manos y esas dos manos nos las dio Dios para amar y para disciplinar. Muchos padres no guían a sus hijos. ¿Cuál es la razón por la que muchos padres no guían a sus hijos? Que ellos mismos están mal, que ellos mismos están fuera de la comunión con Dios. Entonces, pues no le ponen un dedo a sus hijos para no molestarse porque ellos están mal con Dios. Entonces los dejan así como están. Otros no disciplinan a sus hijos ni les enseñan, no los guían porque están divorciados o porque toda la enseñanza se la dejaron a la esposa y entonces no hay ninguna influencia moral sobre esos hijos. Millones de hombres han sido solamente padres biológicos y han descuidado a las madres de esos hijos. Son padres naturales que han abandonado a sus hijos. Te exhorto en el nombre del Señor Jesucristo a que vayas a esa familia, la ames y la disciplines en el nombre del Señor Jesús. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Noé fue un padre amoroso, con un corazón recto delante de Dios que salvó a su familia. Ojalá seas como él, que hagas el máximo esfuerzo para hacer a toda tu familia salva. ¿Qué causó el diluvio? No fueron formaciones de nubes, no fue un choque entre aire caliente y aire frío, no fueron nubes acribilladas para provocar lluvia. Esta inundación vino por causa del pecado y por causa de Dios. Hay personas que no se atreven a decir que Dios es el culpable de muchas cosas, que es el responsable. Vino el tsunami, este último que hubo en Asia, y le preguntaron a pastores, sacerdotes, rabinos, ministros religiosos, ¿por qué vino ese tsunami? No sabemos. El otro, no sabemos. Nadie sabía, yo sí sé, por causa del pecado, por causa de la inmoralidad, mis amados hermanos, por causa de la prostitución infantil. ¿Quieres saber qué es lo que a Dios más le disgusta? Lo que a Dios más le disgusta es que toques a los niños en inmoralidad. Eso es lo que más le disgusta a Dios. Entonces, Dios se enoja bastantísimo y se enojó con esas regiones de Asia porque promovían la promiscuidad sexual en los niños, pornografía infantil y demás.
Si el juicio sobre el mundo fue con el diluvio, por causa de la ira de Dios, ¿qué será la ira de Dios con una sola persona? ¿Qué crees que le haga a Dios cuando esté airado con una persona? Si cuando Dios se airó vino el diluvio, cuando Dios se airó en tiempos de Sodoma y Gomorra, cayó fuego y azufre desde el cielo. Cuando Dios se airó contra Coré, Datán y Abirán, se abrió la tierra y fueron tragados al infierno. ¿Qué será la ira de Dios con una sola persona? Bueno, lo podemos ver viendo a Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, que la ira de Dios por causa del pecado fue descargada sobre una sola persona, sobre Cristo. Por eso dice la palabra del Señor que se oscureció la tierra. Nadie pudo ver ese momento. El momento más difícil de Cristo no fue en Getsemaní, que también ahí hubo padecimiento. No fue con los latigazos y con los clavos, sino que el padecimiento más grande de Jesucristo fue su separación del Padre y del Espíritu Santo. ¿Me está comprendiendo? Entonces, ¿qué será el juicio de Dios frente a una sola persona? Dice la palabra del Señor en Juan 3:36. Fíjese usted. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué pasó? Esto no es un asunto del Antiguo Testamento, es un asunto del Nuevo Testamento. Hay gente que dice, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento era tan duro y acababa con ciudades enteras y con personas y mujeres y niños, señoras embarazadas y todo eso? Dios era muy duro en tiempo del Antiguo Testamento, pero ahora con Jesús todo es más fácil, todo es más tranquilo. No se vaya a confundir. Dice la palabra del Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y quiero invitarte a que le entregues tu vida a Jesucristo y a que le pidamos perdón por no ser buenos padres. Repita junto conmigo: Padre, perdona mis pecados y mis miserias. Perdóname como padre porque no he tenido un buen testimonio cristiano en mi familia. Y perdóname porque quizá no he impactado la vida de mis hijos. No les he enseñado tu palabra y andar en tu temor. Padre, perdónanos, porque me lleno de activismo y esto me hace olvidar la gran responsabilidad que tengo de llevar a mis hijos a conocer a Jesucristo y hacerlo el Señor de su vida. Perdóname como padre que no he atendido a mis hijos, no sé de sus amigos, no los tropiezo siempre que se portan mal. Hoy quiero cambiar y disciplinarlos conforme a tu palabra y enseñarles lo que a ti te agrada y enseñarles a ser obedientes a ti. Quiero que tu mano de bendición repose sobre mi vida y sobre cada uno de mis hijos. Lávanos con la sangre del Cordero y déjanos limpios. Y yo y mi casa te serviremos. Bendice a mi familia, bendice mi hogar, bendice a mis hijos. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, perdona mis pecados y mis miserias. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido me laves con la sangre de Jesucristo. Límpiame, lávame, santifícame y te pido que entres a mi corazón y a mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor. Bautízame
con el Espíritu Santo. Quiero que se me note que he recibido a Jesús. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mis amigos, ustedes que nos han visto a lo largo de esta transmisión mundial, déjenme decirle, hay lugar para usted en la cruz. Si por alguna razón usted no ha recibido al Señor Jesucristo, tan solo pase de nuevo este programa y haga esta oración con su corazón. El Señor Jesucristo le espera y déjeme decirle, Cristo murió en la cruz del Calvario con sus brazos abiertos para recibirnos a todos. Así es que hay perdón y hay lugar para usted en la cruz. Y si por alguna razón usted ha recibido a Jesucristo y no nos vemos aquí en la tierra, sepa que con seguridad nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.